El método comparativo es un instrumento fundamental. Lo que permite es relativizar las informaciones de índole religiosa de una sociedad específica y, por tanto, conseguir estudiarlas de un modo más general, pero a su vez también de un modo más profundo. Lo que permite también relacionar las diferentes religiones por medio de sus características comunes y también, por supuesto, junto con lo que se parece entre las diversas religiones, es fundamental también de determinar las diferencias, tanto las semejanzas como las diferencias. Ese es el elemento fundamental en el método comparativo. No solamente utilizar el método comparativo como un instrumento para detectar semejanzas, que quizá es como se hizo en el siglo XIX, en finales del siglo XIX, con la gran religión comparada, que en algunos casos tenía unos presupuestos específicos. Por ejemplo, cuando se intentaba, como hizo Sentiv, por ejemplo, cuando se intentaba hacer una comparación en su libro tan polémico de las madres vírgenes y los embarazos milagrosos, lo que intentaba era hacer una comparación que no se fijaba tanto en las diferencias como se enfocaba en las semejanzas, con una finalidad. Ese es el gran problema. Por eso es que esa obra no tenía un planteamiento neutro, tenía un planteamiento adecuadamente no religiocéntrico, porque lo que intentaba era, por medio de la comparación, desmontar un elemento fundamental en el catolicismo o en la ortodoxia, no así en la mayoría de las formas de cristianismo evangélico y cristianismos independientes, que es la figura de la Virgen María como Madre de Dios, es decir, siguiendo el camino que se había planteado en el Concilio de Éfeso y que, por supuesto, que se centran específicamente en la sola escritura, pues evidentemente al tratarse de un elemento de la tradición conciliar, pues no lo veían importante. Entonces, ¿qué es lo que se hacía con esa comparación? Lo que se buscaba en esa comparación. Pues la comparación iba directamente enfocada a evidenciar las semejanzas, de tal modo que, en cierto modo, desmontaba las características específicas y, por supuesto, la teología mariana, que era, en última instancia, lo que intentaba desmontar. No se centraba en las diferencias, porque las diferencias hubieran evidenciado los cambios, los contextos culturales, los contextos de producción de esas figuras sobrenaturales o específicas, ¿no? Claro, ahí es donde está el verdadero problema y ahí es donde está una de las grandes críticas que se terminó vertiendo a esa comparación que decían desenfrenada y desaforada, esa comparación que él terminaba comparándolo todo, que encontrabas una característica en un pueblo, la buscabas por todas partes sin tener en cuenta si había contextos diferenciales y por tanto todo parecía todo. Por tanto, finalmente todas las religiones se parecían unas a otras y finalmente, y ahí es donde está la crítica que en el fondo se podía plantear también a los sustratos políticos que había o sustratos ideológicos que había detrás de esa comparación. La finalidad era desmontar, en cierto modo, las religiones. No es ese el planteamiento, no es ese la opción de método que se busca ahora mismo y que hace que le demos tanta importancia al método comparado en la actualidad. No es ese, como les digo. Desde Max Müller, que les vuelvo a repetir que es uno de los grandes padres de la ciencia tal y como la conocemos, la ciencia de la religión, la historia de las religiones. Desde Max Müller
Recuerden, en español una de sus obras traducidas es Mitología comparada. Max Müller, para él, un elemento definitorio del estudio científico de la religión justamente era la comparación, justamente era el método comparado y la apertura hacia la importancia de ese instrumento. Era lo que resumía la frase esa tan potente que ya estuvimos viendo en otras ocasiones. Quien conoce una sola religión no conoce ninguna. Por tanto, hace falta, para conocer verdaderamente un ámbito cultural, la religión, un ámbito cultural determinado, conocer otros ámbitos culturales que nos permitan justamente eso. Conocer un ritual tal como se desarrollaba en una cultura determinada, y aquí les escojo el ejemplo de la libación, quizá porque es el sacrificio mínimo. La libación es el sacrificio menos complejo, no necesita una acción cruenta, es el ritual en que se utiliza un líquido, que puede ser agua, puede ser también sangre. Evidentemente, si es sangre, requiere previamente una acción de violencia contra los animales, o si es la propia sangre, de autoextracción de esa sangre, pero generalmente es agua, o es vino, o es aguamiel, o lo que fuera. Para analizar ese ritual en un contexto determinado, por ejemplo, la libación entre los griegos, se llega a un punto en la posibilidad de análisis. Es el punto que permite la documentación griega respecto de lo que significaba para ellos la libación, pero no alcanza, desde luego, la misma capacidad explicativa que si ese ritual se compara con otros equivalentes en otras culturas. ¿Y cuál es la finalidad última? La conformación de una teoría general de ese ritual específico. Es decir, aquí estaríamos hablando de una teoría general de la libación. ¿Y para qué sirve hacer una teoría general de la libación? En este caso específico, para entender mejor una libación en un contexto cultural determinado. Ese es el plus metodológico de la historia de las religiones o de la ciencia de las religiones, que puedes perfectamente enfocar tu investigación en un contexto cultural específico, pero nunca dejas de lado la mirada hacia lo que ayer les llamaba la historia comparada, general comparada de las religiones, o la ciencia general comparada de las religiones, la mirada generalista, porque la mirada generalista te da esa posibilidad de comprensión, entender las semejanzas y las diferencias con otros rituales, en este caso serían de libación, y por tanto profundizar por medio de la comparación, tanto en el ejemplo específico como en el ritual de libación en general. Por tanto, te permite conocer el contexto cultural mucho mejor, pero te permite también tener una idea general de ese ritual. Esa es la clave. Y esa es la forma metodológica de pensar en nuestra disciplina. Nuestra disciplina, cuando lo que intentemos es enfocarnos en un aspecto determinado, ese aspecto determinado es muy conveniente, sí, conocerlo bien en la cultura que nos interese, pero nunca dejar de mirar hacia otras culturas, y no solo las culturas cercanas, es decir, no solo con la idea de que hubiese un contacto y por tanto se hubiese llegado a compartir el mismo ritual por medio del contacto, sino también resulta extremadamente interesante culturas que sea muy evidente que no tengan el menor contacto. Por eso los casos americanos son tan interesantes, porque culturalmente no puede haber fácilmente una demostración de un contacto cultural. En todas las culturas euroasiáticas cabe la posibilidad de que ese contacto se produjese, y es uno de los temas más controvertidos. Por ejemplo, si nos interesa, que a mí me interesa particularmente en relativo a los temas de muerte, las ideas en relación con la reencarnación, o las ideas en relación con la posibilidad de que después de la muerte
el principio sobrenatural, principio causal, como quieran llamarle, el alma, como quieran llamarle, vuelva a morar en otro cuerpo. Esa idea la encontramos entre los griegos, la encontramos en la India, la encontramos en muchos otros lugares, y que a lo que se tiende a veces es a pensar que es un producto de un préstamo cultural. Muchos dicen el préstamo cultural viene de la India hacia Grecia. Otros dicen al revés, Grecia hacia la India. Lo que probablemente rompe ese criterio es una aplicación sistemática del método comparado desde un punto de vista de análisis general, porque lo que terminas intentando detectar al detectar las diferencias también es las especificidades culturales de cada una de las ideas que se puedan desarrollar de reencarnación. Tienen un ejemplo de este tipo, por si les interesa, en un libro recientemente editado por Alberto Bernabé sobre justamente la reencarnación desde la India hasta en Grecia, y se puede ver muy bien esas diferencias que hay, que tienen evidentemente que ver con la idea de alma en unos y en otros contextos. Y también, y en la India, por ejemplo, con la gran crítica al concepto de alma, de Atman, que plantean, por ejemplo, los budistas, al postular como un elemento fundamental anatta o anatman, es decir, la inconsustancialidad del concepto de alma, es decir, que no hay alma como tal, como sí la había en el hinduismo. Y entonces, todo eso, ¿a qué nos lleva? Pues a ver las diferencias y a no jugar siempre con la idea de que vino ex oriente lux o ex occidente lux, que tenga que venir de un lugar o tenga que venir de otro lugar, como si no pudiesen surgir las ideas en lugares diferentes y en contextos sin contacto. Y otra cosa, aún más importante, como si no pudiese en cada uno de los grupos culturales generarse un desarrollo específico diferencial de unos respecto de otros, aunque en un origen quizá hubiese podido haber algún tipo de contacto si es que lo hubo. Y ese es, digamos que el elemento, la importancia. Claro, es lo que estoy planteando. El método comparativo, la comparación, ha de utilizarse de un modo no reduccionista, como lo mismo que les dije ayer. Los reduccionismos, es decir, intentar explicarlo todo por una sola causa o intentar explicarlo todo desde una sola mirada, no es el mejor método en absoluto. Y muy probablemente este método comparado de modo reduccionista, como hemos en cierto modo planteado hace un rato que ocurría en el siglo XIX, fue lo que tuviese tantísimos detractores. ¿Por qué? Pues porque era muy fácil, cuando hacías una comparación de este modo tan reduccionista y de este modo tan abuela pluma, por encima, volando por encima, que cualquier estudio específico de una cultura determinada desmontase los planteamientos que han servido a la hora de plantear la comparación y, por tanto, anulaban la fuerza de esa comparación. Sigue reivindicándose como una herramienta fundamental, sigue reivindicándose. Y no solo por los intelectuales europeos de la órbita italiana o francesa, para ambos era, digamos, para la forma de hacer historia de las religiones en Francia o en Italia, para el propio Petazzoni, para todos sus discípulos, el método comparado era un elemento fundamental. Pero se defiende en tantos otros ámbitos. Aquí, por ejemplo, les doy el libro muy reciente de New Patterns in Comparative Religion de William Padden, que es una puesta al día recientísima de sus planteamientos previos. Por tanto, el elemento de la comparación es un elemento fundamental. Quizá no tanto como cuando se hablaba de comparative religion. Ahora, en los ámbitos anglosajones ya vimos que se solía utilizar el término religious studies para no caer
en ese término de comparative religion que, en cierto modo, reducía a que si no hacías comparación, no hacías estudio de las religiones. Y no es así. El estudio de las religiones se hace incluso cuando no se emplee el método comparado o no se emplee sistemáticamente el método comparado. Es un primer elemento a tener en cuenta, que quizá ha llevado a que el viejo nombre de comparative religion haya perdido su fuerza en muchos ámbitos, como ustedes habrán podido ver. Otro elemento fundamental que no se tenía en cuenta en el comparativismo decimonónico que tantas críticas conllevó, y en cierto modo en ese comparativismo que caracterizó, por ejemplo, a uno de los grandes del estudio de las religiones, uno de los grandes, Fraser, el autor de La Rama Dorada. La Rama Dorada es un centón comparativismo. ¿Qué es lo que ocurría con ese comparativismo? Pues que tendía a obviar el tiempo, el factor tiempo. Y el factor tiempo es un elemento fundamental. No se puede pensar la comparación desde la atemporalidad. No se puede pensar la comparación desde modelos ideales como si no hubiese tiempo en ellos. Y ese es el gran interés que puede tener el método comparado utilizado de un modo sofisticado, como se hace ahora mismo, es decir, teniendo en cuenta la transformación, el cambio cultural, los cambios culturales. No hablando de los griegos, habría que hablar de la noción de alma y de reencarnación entre los pitagóricos o entre los platónicos y de ese modo no plantear como si hubiera una idea atemporal que hubiera marcado. En última instancia, estos planteamientos de ideas atemporales, ¿qué es lo que a dónde terminan llevándonos? Terminan llevándonos a especie de modelos ideales, como si hubiera un modelo ideal de lo griego, hubiera un modelo ideal de lo hindú. Si pensamos que hay un modelo ideal de lo griego, un modelo ideal de lo hindú, o un modelo ideal de lo que es ser cristiano, o un modelo ideal de lo que es ser musulmán, entonces perdemos la historia, perdemos el tiempo, el factor tiempo, y por tanto caemos en un reduccionismo, otro más de los que nos pueden plantear serios problemas metodológicos. Este es uno de los grandes problemas, comparar, pero sin tener en cuenta el tiempo. Comparar tendremos que hacerlo teniendo en cuenta el cambio, el tiempo y el cambio. Por ejemplo, el Islam, el catolicismo, el taoísmo, etcétera, el budismo, como de los que al hacer una mirada muy generalista, solo veamos grandes líneas, como si no hubiese habido historia. Y sí que hay que tener en cuenta la historia, que la historia marca cambios permanentes que impiden que se reduzcan las religiones a líneas maestras más allá del tiempo y el espacio. Aunque es una tentación muy fuerte, como ya les he dicho, y es una tentación fundamental en una de las escuelas que tuvo tantísimo peso en los años 40 y 50 y hasta los 60, que fue la fenomenología de la religión. Tendía a eso, tendía a pasar por encima del tiempo e incluso pasar por encima del espacio en algunos casos y hacer una fenomenología atemporal completamente, como basada en modelos ideales, que en última instancia, ¿qué es lo que era? Era un modelo religiocéntrico. Estabas buscando que la fenomenología te ofreciese los instrumentos para entender lo que ya querías, lo que ya tú sabías más o menos cómo iba. Lo sabías más o menos porque querías que la fenomenología te permitiese apuntalar tus propias convicciones en temas específicos, que es lo que ocurría en muchos casos entre los fenomenólogos de las religiones, que los fenomenólogos de la religión generalmente eran teólogos. Y, en cierto modo, la fenomenología era una forma de apoyo a la teología que servía para entender mejor
las propias características de tus convencimientos y de tus creencias, de tu propia teología. Y se empleaba la comparación, se empleaba esta comparación que llevaba a detectar fenómenos religiosos en unas otras culturas para apuntalar mejor el conocimiento de tu propia religión. Y eso evidentemente era un asunto problemático y es lo que en parte ha llevado a que la fenomenología de la religión haya tenido tan mala prensa y tenga tan pocos seguidores en esa línea que pudiésemos llamar teológica, no en la línea de la fenomenología de raíz filosófica que seguiría los presupuestos de Husserl. Eso iría por otro camino. Hay una diversidad de formas de entender fenomenología de la religión y lo que estoy planteando aquí es los problemas metodológicos que tenía la fenomenología de las religiones tal y como se desarrolló en los ámbitos, sobre todo nórdicos, de Europa, en los años 40, 50, 60. Ya lo hemos dicho en algún momento, la dinámica es fundamental, es un ingrediente fundamental en las religiones. Por tanto, no se puede comparar sin tener en cuenta la dinámica, sin tener en cuenta la transformación. Y ese es uno de los grandes retos a la hora de hacer la comparación. Porque, claro, lo que ocurre con la comparación es que, en cierto modo, es una simplificación. Es una reducción siempre en algún grado. Y el problema es llegar a lo caricaturesco, forzar las comparaciones. ¿Qué es lo que permite que una comparación, una aplicación del método comparado a la hora de detectar, por ejemplo, rituales comparables y de ahí teorías generales de los rituales? ¿Qué es lo que lleva a que perduren? Pues el juicio posterior es el que determina la validez o no de los análisis comparativos específicos. Análisis comparativos, muchos de los análisis comparativos que hizo, por ejemplo, Fraser, no han pasado el tiempo, a pesar de lo extremadamente fascinante que es la obra de Fraser, que es La Rama Dorada en su versión en 12 volúmenes, es excepcional desde el punto de vista de la información que hay, es un centón de información. Pero digamos que las últimas en las que se sustenta la comparación no han pasado el listón del tiempo. No así otros estudios. Y aquí les planteo uno de los que seguimos utilizando y que seguimos leyendo con interés y más que solo interés, que es, por ejemplo, la concepción de los ritos de paso que hizo Arnold van Gennep hace más de 100 años. Y sigue en vigencia como modelo explicativo. Y permite entender muy bien los grandes ritos de paso que caracterizan las sociedades del mundo y que en cierto modo todavía caracterizan en parte nuestras sociedades. El rito del nacimiento, los ritos iniciáticos, a pesar de que en nuestras sociedades estén mucho más hayan perdido gran parte de su significado último, puesto que nuestras sociedades no son sociedades de clases de edad como las que se construyen desde el rito de paso de la iniciación como conformador de la estructura social, pero les digo, los rituales de nacimiento, los rituales de matrimonio, los rituales funerarios siguen teniendo una vigencia extraordinaria, y tiene una vigencia extraordinaria también la diferenciación en fases que hizo Arnold van Gennep en los ritos preliminares, liminares y postliminares, para entender bien cómo se desarrolla cada uno de estos rituales de paso. Es decir, que un análisis comparado, como el que hizo él, que ha tenido una vigencia y que sigue teniendo una vigencia extraordinaria, y que el tiempo ha determinado su validez porque nos sigue sirviendo, sigue funcionándonos perfectamente a la hora de pensar y a la hora de entender los rituales de este tipo. Claro,
otro asunto, y es que cabe la posibilidad de equivocarse. Es decir, comparar es también estar abierto a la posibilidad de error, que puede provenir de los propios límites de los instrumentos que utilizamos para comparar. Por ejemplo, a la hora de hacer mística comparada, es extremadamente dificultoso hacer mística comparada, y recuerden el tema en que hablamos del asalto a la razón y que hablamos un poco de la mística, en ese asalto a la razón que ocurre con la mística, que en muchos casos no se manifiesta adecuadamente por medio de palabras, no se constriñe adecuadamente a las formas logocéntricas de exponerse, son fenómenos refractarios a la verbalización, y compararlos pudiera ser errar completamente. Intentaremos a lo mejor ver, quizá no solo centrándonos en la mística, sino en general, cuando avancemos un poco en uno de los lenguajes de la religión, que es el lenguaje del silencio. Los lenguajes de los silencios son extremadamente difíciles de comparar. Por tanto, ya les adelanto que hay un reto metodológico en última instancia en toda comparación, que es el metodológico que caracteriza la irreductibilidad de ciertas experiencias religiosas, irreductibilidad, o si quieren llamarlo inefabilidad, es decir, que la dificultad para verbalizarlas y la dificultad para reducirlas a las formas que nos resultan sencillas para trabajar con ellas, que son las formas de lo logocéntrico, las formas de lo que se construye por medio de palabras y se engarza por medio de ideas. En este caso, pues es posible que nos encontremos ante un tremendo reto. ¿Y qué nos encontramos también? Pues que las religiones, para compararlas adecuadamente, nos tenemos que convencer, es un convencimiento metodológico casi podríamos decir, que no forman un mosaico independiente. Aunque tendamos a pensarlo así, tendamos a pensar el Islam como un mosaico independiente, el budismo como un mosaico independiente, no. Tienen una dinámica de interacción por múltiples medios, evidentemente el contacto, evidentemente el desarrollo de ciertas características culturales de cada uno de los ámbitos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el tender a pensarlo como mosaicos independientes nos lleva justamente a renunciar a la comparación, que eso es lo que suele ocurrir a veces en las disciplinas históricas, que plantean que la comparación es inútil, quizá por ese prurito historicista que planteaba que nunca espacio y tiempo van a ser lo mismo y por tanto nunca un momento histórico va a ser comparable a otro momento histórico. Es uno de los grandes problemas con los que ha tenido que luchar la historia de las religiones, y que ha llevado en muchos casos a que la historia de las religiones no fuese vista como una disciplina histórica más, pues porque es evidente la necesidad de la comparación. Y por eso el hermanamiento que ayer en parte lo destacamos, el hermanamiento que cada vez es más evidente entre el estudio de las religiones o la historia de las religiones y la antropología, que fue muy claramente visto en comienzos de los 70. Hubo un congreso sobre metodología que se hizo en Finlandia, en que las actas mostraron la defunción de la importancia de la fenomenología, lo que veíamos antes. Marcaron el fin de la fenomenología. Y quienes hablaron de eso, hablaron del fin de las capacidades
desde el punto de vista metodológico, las capacidades explicativas de la fenomenología, en ese mismo congreso apostaron por la fuerza enorme que ofrecía para el estudio de las religiones justamente la antropología, las aproximaciones antropológicas. ¿Y qué es lo que ocurre con las aproximaciones antropológicas? Que para ellas el uso del método comparado es absolutamente natural, es perfectamente asumible y aceptable, perfectamente. No podría haber antropología del parentesco sin comparación, no podría haber antropología del género sin comparación, no podría haber en realidad casi nada, antropología de la alimentación sin la comparación. Esa fuerza que nos da esa casi naturalidad que tiene la antropología y que también, evidentemente, tiene la sociología, hay que tenerlo en cuenta, que quizá no tiene en la misma medida la historia. Entonces, si muchos de ustedes están formados desde la historia, se habrán dado cuenta lo poco que se habla, si es que en algún momento se habla de comparación en historia. Justamente se suele rehuir la comparación en historia. Pero desde el punto de vista de una historia total y desde el punto de vista de la historia de las religiones es un elemento fundamental, es un elemento clave a la hora de dotarse de instrumentos metodológicos que nos puedan servir para comprender mejor los temas que queramos trabajar o sencillamente las cuestiones que queramos entender. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esta forma de comparación que tiene en cuenta la interdependencia de unas religiones respecto de otras, de unas sociedades respecto de otras, de unas culturas respecto de otras, de unos tiempos respecto de otros, permiten que salte, que estalle el estrecho marco de estudio de cada cultura y que se consoliden puentes teóricos entre unas y otras que permiten justamente sustentar la identidad de esta disciplina que les estoy intentando también acercar a sus métodos, la disciplina que intenta el estudio de la religión como un conjunto específico. Y para entrar en un poco más de detalle y para entrar bajar a un ejemplo, he escogido para estos límites que puede tener la comparación algo desde el punto de vista de mi formación. Mi formación fue como iconógrafo. Yo no me centré y de hecho muchas de las investigaciones que he intentado desarrollar posteriormente, que se han centrado en la visibilización, se han centrado en la visibilización de las religiones y muy particularmente de las minorías religiosas, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con la imagen, Y a veces la imagen se puede tender a compararla de un modo que podríamos decir, ¿no? Por eso les he escogido un ejemplo basado en imágenes. Y específicamente también en relación con este asunto tan fascinante que en cierto modo está en el origen de una de las teorías para entender las religiones y teorías para entender el origen de la religión, que fue el animismo, la que parte del propio Taylor, que es el alma y la representación del alma, y muy particularmente nos vamos a centrar en un contexto iconográfico determinado que es el pesado del alma. ¿Qué vamos a intentar? Vamos a intentar hacer una comparación que no se centre en solo quedar fascinados por la cercanía, los parecidos, sino que tenga muy en cuenta las diferencias. Y nos vamos a centrar es un contexto realmente importante. Y es que detrás de estos líos del pecado del alma, ahora verán, hay también las relaciones entre religiones. Entramos en el tema. Una de las hipótesis sobre el origen del monoteísmo en la historia de las religiones, que es una de las obsesiones que tenían en el siglo XIX,
tiene que ver con que se pensaba que el primer monoteísta, de hecho es que realmente los propios parsis, los propios zoroastrianos lo plantean así, que fue de esa manera, es decir, que en cierto modo el creador de esa innovación fue Zaratustra o Zoroastro y la religión que fundó. Y se dice que influyó en la religión judía y en las derivadas de esta. Entonces vamos a intentar, detrás de estos líos del pesado del alma, ver también los contextos culturales y sacar alguna idea al respecto de esa derivación de la comparación que podría ser la derivación hacia plantear cuál es la religión primera monoteísta y que es, desde mi punto de vista, una falsa pregunta. Desde el punto de vista metodológico me parece que es una falsa pregunta, pero que puede ser muy ilustrativa. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia al método comparado de un modo que privilegie las relaciones genéticas entre modelos religiosos. Es decir, que cuando encontramos cosas que se parecen, tendemos a buscar las relaciones entre unas y otras y cuál es la más antigua y cuál es la más moderna. Eso que les decía, relaciones genéticas entre unas y otras, derivadas unas de otras. Tiene una larga historia estos planteamientos, que son otro más de los reduccionismos que estamos dándole vueltas. Una larga historia que tuvo su momento álgido en el siglo XIX, cuando se desarrolló la gran teoría de lo que llamaban el panegiptismo, la idea de que de Egipto había surgido toda la civilización, que todo había partido de Egipto y de ahí había derivado hacia otras culturas y otras sociedades. Es decir, que Egipto había sido el núcleo de la civilización. Y de ahí había surgido la civilización humana de Egipto hacia todos los demás lugares, que llevó, pues, por ejemplo, a las, en cierto modo, entre comillas, locuras de pensar que las civilizaciones americanas también habían surgido del influjo egipcio y utilizar las pirámides que aparecen en América como un elemento de evidencia de que había habido esas relaciones. Tony Yerdal lo intentó en haciendo una especie de arqueología experimental con su Kon-Tiki, es decir, que no era tan difícil pasar del antiguo mundo al nuevo mundo con las técnicas de navegación antiguas, y que eso había ocurrido, de tal modo que si pensaban que las pirámides habían surgido en Egipto y que de ahí la idea de la pirámide había pasado a Mesoamérica, a veces se las hace pasar por Canarias y se dice es que también hay pirámides en Canarias, con todos los problemas que hay detrás de eso, puesto que se han hecho excavaciones en esas llamadas pirámides de Canarias y al final abajo del todo se han encontrado monedas modernas. No son no sé si se dan cuenta que se utiliza una comparación, en ese caso, comparación entre, estamos hablando de pirámides en este caso, pues una comparación que es atemporal, o sea, que salta el tiempo, como si no importase el tiempo, o solo importa el tiempo desde el punto de vista del origen, lo que se plantea como original, que en este caso era lo egipcio en este planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que esa comparación es tan tremendamente poco respetuosa? Pues porque hace a los pobres americanos, entre comillas eso de pobres, incapaces de producir por sí mismos una idea, si no es que alguien se la ha traído. No sé si se dan cuenta que es una forma de pensamiento muy colonial, es una forma de pensamiento muy cercano a los modelos coloniales y muy contrario a los modelos que ahora mismo están en boga, que podríamos llamar poscoloniales, y que replantean justamente la fuerza de las producciones culturales de ámbitos que no tienen por qué ser los ámbitos tenidos por especiales, entre comillas, y siempre hemos tenido como especiales, pues, por un lado los egipcios, por otro lado los griegos, etc. Bueno, pues
volvemos al tema. ¿Por qué hemos hablado un poco de pirámides? Pues porque aquí vamos a ver asuntos también relacionados con el mundo egipcio. El pesado del alma lo encontramos en distintas religiones o imaginarios culturales en Irán, en el Egipto antiguo, en el cristianismo, y son modelos de imaginar, estamos en contextos absolutamente imaginarios, modelos de imaginar lo que ocurre después de la muerte y lo que ocurre con el alma después de la muerte. Vemos aquí una representación de la visión parsi de ese asunto. Es las almas pasando el puente, este Shimbat, el puente de la separación. Pero a su vez están pesando las almas dos seres sobrenaturales, pesando las almas que están pasando el puente y las que no dan la talla caen a ese mundo del fuego que es un mundo infernal. Los griegos tenían también el pesado del alma, esto que se llama querostasia o psicostasia, las queres, que son las formas de los muertos, o la psija y las almas, ¿no? Aquí lo encontramos en representaciones en que aparece Hermes pesando, en este caso, las almas de dos guerreros. En algún caso, si viéramos la escena completa, veríamos que, como ocurre en este caso, están los guerreros enfrentándose y, por tanto, hay un mundo que podría ser el mundo de lo real, entre comillas, o de lo visible, mejor. En el mundo de lo visible estarían enfrentándose los guerreros. En el mundo de lo invisible estaría Hermes pesando con una balanza las queres, las psijai, las almas de ambos guerreros. Estas de aquí, curiosamente, son unas almas que aparecen también como guerreros con lanzas, es decir, lo mismo que está ocurriendo arriba. En esta de la izquierda pasa lo mismo, es otra querostasia en que es Hermes con las talonas aladas y haciendo ese pesado. Este es el caso griego. Entre los egipcios que encontramos, pues también el pesado. El libro de los muertos les he traído algunos ejemplos, el pesado del corazón, el libro de los muertos. No son eidola, o sea, imágenes del alma, pero están haciendo lo mismo, es decir, es un pesado del corazón, es decir, de uno de los elementos, es difícil llamarlos psíquicos, ¿no? De los elementos relacionados con la idea del alma, de las diversas almas que detectaban los egipcios, va acá, etcétera, pues el pesado de una de esos elementos que se hacía justo en el momento de la muerte. Y les he traído ejemplos cristianos también. Un ejemplo del siglo XIII, están San Miguel y un diablo pesando las almas, en cierto modo luchando por esas almas. En este caso, esta que se está pesando, pues pesa más el alma que se lleva a San Miguel y ese alma entra, si aquí tenemos a San Pedro con las llaves, entran las puertas del cielo y debajo están los diablos cocinando las almas de los que no han pasado adecuadamente la prueba y han tenido que caer en ese inframundo que tienen aquí, ese mundo del infierno. Aquí tienen aún más interesante, puesto que aún se parece más a la primera representación que hemos visto, a la representación parsi que hemos visto antes, ¿no? En este caso es también del siglo XIII de Italia. Está por una parte el pesado en la parte izquierda de la representación y por otra parte está el puente estrecho y algunos cayendo y unos que pesa más y otros que pesa menos, y los que pesa menos se los lleva el diablo, o los que pesa más el destino de
infernal, pues se los lleva el diablo, se los lleva este río terrible de la disolución de las almas hacia el diablo. ¿Qué nos encontramos? Que parecen escenas muy semejantes desde el punto de vista de la iconografía. Es como si hubieran derivado unas de otras. Si hubieran derivado unas de otras, ¿qué hubiéramos pensado? Hubiéramos tendido a pensar, como pensaban en el siglo XIX, lo inventaron los egipcios. Bueno, en el siglo XIX. Esto que les digo, lo inventaron los egipcios, lo tomaron los griegos, lo tomaron los zoroastrianos, los iranios, y lo tomaron luego los cristianos. Esta idea del panegiptismo, de que de Egipto venía casi todo, ya lo tenían algunos de los historiadores griegos, y hay que tenerlo presente. Diodoro de Sicilia plantea directamente eso, que mucho de la sabiduría griega proviene de Egipto. Es decir, que no es un asunto tan reciente, tiene sus bases documentales antiguas, pero claro, es muy problemático. Vamos a dar el paso siguiente, y es intentar conectar lo que se parece con lo que se diferencia, y ahí entramos a analizar los imaginarios culturales. ¿Qué ocurre en la mitología griega? En la mitología griega lo que tenemos es esas representaciones que hemos visto antes, estas representaciones que tienen aquí. ¿Qué se basan? Se basan en un texto, en el gran texto griego que es la Ilíada. En la Ilíada, en cierto momento, se enfrentan dos guerreros, y son Aquiles por una parte y Sarpedón por otra. Aquiles y Sarpedón. Aquiles es hijo de Tetis y Peleo. Tetis es una de las diosas del mar. Y Sarpedón es hijo de Zeus y Europa. Zeus quiere salvar a su hijo Sarpedón, quiere salvarlo, pero en la narración de la Ilíada, los demás, los demás dioses plantean, en general se plantea, que un dios no puede salvar, no puede actuar, no puede salvar a su hijo por mucho que quiera, porque rompería un equilibrio. Ese equilibrio, entre otras cosas, es el que tiene que ver con el poder que es superior a cualquier dios del propio destino. Entonces, la narración que nos encontramos aquí, por medio de la balanza, es ni más ni menos que la marca del destino. El destino del guerrero. Uno de ellos morirá, otro de ellos vencerá. Y nadie podrá actuar sobre ese veredicto que marca la fatalidad, si quieren llamarlo, ¿no? La fatalidad o el imperio del destino. Entonces, la imagen de la balanza que nos marca el destino del guerrero, el poder del destino. En el mundo egipcio, lo que hemos visto del libro de los muertos, el pesado del corazón, ¿qué es lo que nos marca? El poder de la narración ritual, que gracias a la palabra puede controlar ese momento clave que es el paso al más allá. El que tiene las palabras ha podido pagarse la reproducción que han hecho para él, para su tumba, para su ataúd, para su contexto funerario. El que se lo ha podido pagar podrá casi por medio de el poder de encantamiento de la narración ritual, gracias a la palabra que está ahí escrita, gracias a la palabra que está alrededor de la imagen, podrá pasar por ese trance del pesado de un modo favorable, sencillamente. Por tanto, ¿qué es lo que nos evidencia? La fuerza casi mágica del relato iconográfico, y que es a su vez un relato literario, un relato escrito. El poder de la palabra escrita que permite salvar la muerte hacia un destino más adecuado. Asunto que en la mitología griega, en el pesado, no es importante. En el pesado, sencillamente, es la vida o la muerte. Sí hay una narración posterior que Zeus
consigue salvar por lo menos el cadáver de su hijo Sarpedón, consigue enviando a Hypnos y Tánato Himno, a Muerte y Sueño, que son dos gemelos, que transporten el cadáver, el bello cadáver de su hijo, y se lo lleven a Licia, que era de donde reinaba Sarpedón, a Licia, y allí se le hiciesen las honras fúnebres, y Aquiles no mancillase ese cuerpo arrastrándolo por el campo de batalla, como sí hizo con el cuerpo de Héctor. Entonces, aquí en el caso griego no es tan importante lo que va a ocurrir después, aunque lo conocemos por el relato mítico. No es tan importante. Lo importante es evidenciar el destino por medio de esa balanza que nunca se sabe hacia qué lado irá. En cambio, en el caso egipcio, la palabra permite prever siempre que la balanza será favorable a quien se haya podido pagar esa narración que hay, esa narración ritual que hay en su tumba. En el cristianismo católico y también en el cristianismo ortodoxo es el bien y el mal, calibrando quién se lleva el alma. Es la representación de ese pequeño juicio antes del gran juicio, que será el juicio final. ¿Qué es lo que hay detrás de esa balanza? Detrás de esa balanza no es un destino que podríamos llamar casi ciego, que hace, como ocurría en el caso griego, que hacía que en algún caso el guerrero menos fuerte venciese al guerrero más fuerte en contra de lo que pudiera hacer él, no actuaba. En este caso no. En este caso es el bien y el mal, y cómo se resuelve, no por un encantamiento, no por una narración ritual como en el caso egipcio, sino por los actos en la vida. El poder de los actos. El poder de los actos te lleva a que tu alma pueda ir al cielo y no vaya al infierno. Poder de los actos frente a cualquier posible predestinación. Podríamos encontrar quizá en la narración mítica griega. Y en el parsismo, el puente y la balanza son elementos de la lucha de las fuerzas soberanas del bien y el mal por el alma de todo humano. Y por tanto lo que tenemos ahí es una representación fundamental del modelo dualista. Bien o mal. Escoges el bien y el mal. Eres del lado del bien o del lado del mal. Y podrás pasar el puente o caerás en manos de ese mal, ¿no? Dense cuenta que son una misma imagen, que podríamos pensar es que unas derivan de otras, todas quieren decir lo mismo. No, no todas quieren decir lo mismo. Más bien, todas dicen cosas diferentes. Se expresan iconográficamente de manera parecida, pero con una imagen parecida, con una iconografía parecida, pero dicen cosas muy diferentes. Cosas muy diferentes. Y aquí nos queda la idea de dónde viene unas praxis que tienen que venir unas respecto de otras. Es decir, de dónde viene el modelo cristiano. El modelo cristiano viene del parsismo. El modelo cristiano viene de esa representación parsi de la lucha del bien y del mal. Están ustedes viendo en Historia del Judaísmo asuntos de este tipo, porque habría que incluir en este planteamiento las ideas respecto del juicio que había en los judíos del Segundo Templo y todas estas historias. Pero detrás, ¿qué es lo que hay? Intentar saber si unos dependen de otros y otros dependen de unos. Esa idea extraña que tenían y que hemos criticado hace un rato. ¿Quiénes fueron los primeros? Fueron los primeros los egipcios en el monoteísmo, como plantean tantos que quedan obnubilados por Ajenatón y por todo ese mundo de Moisés el egipcio, de Asman y demás. Serían los egipcios los primeros monoteístas, serían los zoroastrianos, sería Zoroastro el primer monoteísta que genera un modelo con un solo Dios, serían los cristianos. Desde mi punto de vista es un planteamiento tan poco productivo desde el punto de vista metodológico,
como intentar determinar esto que hemos estado viendo. Si derivan los egipcios, el pesado deriva de los egipcios, si el pesado deriva de los griegos, si el pesado deriva de los parsis, el pesado del alma, o alguna otra posibilidad. Y les termino con una pregunta como siempre. Cabe preguntarse por los límites del método comparado a la hora de realizar un trabajo relevante y discutir pros y contras. Esta es una pregunta que les dejo hecha. Y les dejo hecha para que puedan ustedes, si quieren, plantearlo ahora o más adelante. Esos límites a la hora de hacer un trabajo relevante. Si nos puede llevar el uso del método comparado a perdernos o, por el contrario, nos lleva a perdernos, quiero decir, perdernos en la interculturalidad o en la transculturalidad, en el intento de ver en diferentes culturas los diferentes puntos, las diferentes narraciones. Si nos lleva a perdernos, para muchos Fraser se perdió en esos vericuetos. Fraser tenía unas... a veces los que utilizamos ordenadores y utilizamos los métodos modernos de clasificación, no llegamos a figurarnos cómo debían de trabajar esta gente, cómo debía de trabajar alguien como Fraser. Fraser, por ejemplo, en un tema que a mí me interesó particularmente, tiene un artículo en que analiza las representaciones de barqueros infernales, mejor dicho, de imaginarios de la muerte en los cuales se pasan aguas y por tanto se tienen que utilizar barcos y se tienen que utilizar esos medios para pasar las aguas. Y tiene un artículo en que ofrece cientos y cientos y cientos de ejemplos. ¿Qué sistema de fichas debía tener esta persona para ofrecer tal cantidad de ejemplos, tenía tal cantidad de conocimiento, tal cantidad de información? ¿El problema cuál era? Que comparaba muchas veces sin tener en cuenta los contextos culturales y los contextos cronológicos. Y por tanto, pues, hasta un cierto punto resulta casi, podríamos decir que caricaturesco, ¿no? Y ese es a veces uno de los problemas. Pros y contras del método comparado. Contras, que podemos hacer caricaturas. Pros, que puede ser extremadamente útil a la hora de conocer mejor un contexto determinado, ritual o un planteamiento determinado que deseemos conocer con detalle.